Lo tenemos en los estudios a la profesora Montserrat Franco. Ella es la responsable de la modalidad de violín en el Conservatorio Bellas Artes UNE en el área 3. Profesora, bienvenida a los estudios de Radio Itapirú. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Luis. Muy buenos días para toda la audiencia. Y la verdad, me va muy bien. Muchas gracias por este espacio, a la Universidad Nacional del Este, por la confianza. Y una vez más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me permito decirle felicidades por el éxito alcanzado en la formación académica. Estaba diciendo fuera de micrófonos la profesora que está en culminante etapa de su carrera universitaria en una universidad privada. Así es que felicidades. Licenciada en nutrición, profesora. Así mismo, muchas gracias. Muchas felicidades. Celebramos siempre el éxito académico de una persona. Eso habla del crecimiento y también del potencial que está teniendo o que están teniendo los recursos humanos que trabajan actualmente en la Universidad Nacional del Este. Éxitos también a partir de ahora en la vida profesional. Y hablemos un poco de la vida de Montserrat. ¿Cuándo comienza en la música? Así es, Luis. Y esto tiene inicio a los 8 años de edad. Me inicié con la guitarra popular a los 8 años y después procedí a estudiar guitarra clásica ya cuando tenía aproximadamente unos 11, 12 años. Y de ahí pasé para el violín, que es mi instrumento, vamos a decirle, mi caballo de batalla hasta hoy día. ¿Cuánto tiempo ya con la ejecución del violín? Y ya hace aproximadamente 10 años. 10 años. Sí, así mismo. El profesorado en música generalmente tiene bastante tiempo. El lenguaje musical es muy exigente en ese sentido. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el requisito fundamental que debe tener una persona para ejecutar un instrumento tan distinguido como es el violín? Bueno, en primer lugar, uno tiene que conocer de dónde viene, tiene que conocer mismo el cuidado que debe darse al instrumento, cómo manejar sus partes, vamos a llamarle la parte técnica del instrumento, ¿verdad? Y luego algo muy importante sería la parte de tener también el lenguaje musical. Uno tiene que tener un vasto conocimiento de lo que sería el lenguaje en la música, en la parte teórica, la parte del entrenamiento auditivo en sí y la parte de solfeo, entender las partituras. Asimismo, eso sería en un principio para poder luego ya ir agarrando lo que sería la ejecución del instrumento en sí. ¿Es un mito que solamente mujeres y niños pueden tocar el violín? Es un mito, realmente es un mito, ¿verdad? Toda persona que quiera aprender está abierta a que pueda aprender el instrumento. Ahora sí, hay detalles como el grosor de los dedos de repente que uno tiene en cuenta para elegir entre uno u otro instrumento. Y como sabemos, ¿verdad? Las mujeres tendemos a tener dedos más finos, manos más finas, más chicas. Y como el violín es un instrumento muy chico, entonces el mango o el brazo es bastante chico, por lo tanto el margen de error es demasiado pequeño. Entonces por eso se opta cuando viene un varón, por así decirlo, para querer aprender, lo primero que se hace es ver el tamaño de la mano, el grosor de los dedos, la capacidad de abertura de los dedos, para optar, por ejemplo. Entonces, si le gusta el violín y si de repente le queda muy chico, puede optar también por los otros instrumentos de cuerda frotada, ya sea la viola o el violonchelo o el contrabajo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿ejecutar violín eso permite también ejecutar cualquiera de los 3 instrumentos señalados, la viola, el violonchelo o el contrabajo? No siempre te atribuye a eso, ¿verdad? Sí, sería más fácil del violín pasar a la viola o de la viola al violín que pasar al violonchelo o al contrabajo, ¿verdad? Porque las posiciones mismas son distintas, la manera de
de pisar los dedos en la mano izquierda es totalmente otra. Y la forma en agarrar el arco se llama aquella vara que nosotros utilizamos para frotar las cuerdas. Entonces también de la mano derecha, ¿verdad?, con la que se agarra el arco, varía bastante, es distinta la manera. Y también como te decía, por como el instrumento, o sea, por el tamaño del instrumento. Es bastante diferente y entonces no siempre tenemos la capacidad de incursionar, vamos a decirlo, o de poder tocar otro instrumento, por más que esto sea de la misma familia, ¿verdad? Es decir, entre el violín y la viola no hay problema. Casi no. Las técnicas son las mismas entre el violín y la viola, por ejemplo. Así mismo, las técnicas son muy parecidas. Ahora bien, en el tema de la lectura es distinto, se lee en otra clave, ¿verdad? En los violinistas leemos en clave de sol, nuestras partituras están escritas en clave de sol, sin embargo de la viola está escrita en clave de do. Y ahí ya cambia, ese sería, vamos a decirle, el primer distintivo, por así decirlo, del violín a la viola. Y luego también, como te decía, que tiene un sonido un poco más grave que el violín, por lo tanto el orden de las cuerdas ya cambia a diferencia del violín, ¿verdad? Que en el violín tenemos 4 cuerdas, empezando por mi, va a la, a re y por último sol. Sin embargo, la viola obviamos el mi y empezamos a partir de lo que sería la segunda cuerda del violín. Y por último le agrega una cuerda, y esa cuerda viene a ser una cuerda un poco más grave que la última cuerda del violín. Por eso es que tiene un sonido más grave que el violín. ¿Y se cuenta así como la guitarra de abajo para arriba también? Así mismo también. Así mismo es. Interesante. Entonces, no es que son al revés, Antonio. Se mide por la agudeza que tiene cada nota, cada cuerda. Bueno, marcando estas diferencias ya muy importantes, ¿cómo describiríamos al violín para que vayamos conociendo un poco? Bueno, el violín primeramente está compuesto por su caja sonora, como todo instrumento de cuerda, tiene su caja sonora, tiene una barbilla, o conocida también como la mentonera, que es donde sujetamos el violín, porque en realidad el violín no se sujeta con las manos, como sería el caso de la guitarra, que sujetamos con una mano y con la otra apoyamos sobre el cuarto. Sin embargo, con el violín simplemente agarramos del hombro, el cuello y el mentón. Esa sería la posición. Y luego ya tenemos un cordal que van sujetas a las cuerdas y tiene también el puente, así como la guitarra. Y los orificios, tienen 2 orificios que cumpliría la función de lo que es la boca de la guitarra, ¿verdad? Por donde sale el sonido. Y este tiene, no tiene específicamente una boca, pero sí tiene 2 F-sillas, conocidas como F-sillas, que son 2 orificios paralelos, uno paralelo a otro, que cumple la función de justamente emitir el sonido a través de estos orificios. Y luego tiene también el clavijero, tienen las clavijas, y algo muy peculiar, que es lo que distingue de la guitarra o del bajo, por ejemplo, es que estos no tienen trastes. Los trastes son esos palitos que dividen, ¿verdad?, para distinguir de una nota a otra. Y el violín no tiene eso, por lo tanto se exige mucho entrenamiento auditivo, porque uno tiene que, aparte de tener una posición ya fija, uno también tiene que tener bastante, como decimos los músicos, tenemos que tener oído. Entonces, bien desarrollado el oído para poder acertar la nota, porque como te decía también, el margen de error es muy pequeño. No es como la guitarra, que tenemos de 1 a 2 centímetros para equivocarnos, y además tenemos los trastes. Que de alguna manera nos orientan a dónde ubicar el dedo. Exactamente, simplemente afinamos la guitarra, apretamos dentro del traste, o sea, del espacio sería, y ya está afinado. Sin embargo, en el violín no ocurre eso, no tenemos traste, no tenemos algo que nos guíe, simplemente nuestra posición y luego ya nuestro oído. Entonces el oído tiene que estar bastante desarrollado, es por eso que lleva mucho tiempo ejecutar la primera música.
Ah, che, qué interesante. Eso para mí es novedoso, honestamente les digo. Es decir, entonces que el que ejecuta, la persona que ejecuta el violín, no tiene ningún indicador en la mano izquierda, que es con la que está presionando las cuerdas para que se produzcan las notas. Así mismo es. Y el único indicador entonces que yo tengo es mi propio oído. Así mismo, Luis. Es tener un desarrollo bastante aumentado de lo que sería el oído, ¿verdad? De tener la afinación correcta y de poder pulsar las notas, o sea, de pisar las notas en el lugar indicado para que esto suene afinado. Es decir, yo puedo estar, debo apretar por decir la nota re, y solamente mi oído es el que me va a indicar esto es re. Exacto, así Si es. yo estoy apretando en otro espacio, que puede ser cualquier lugar del mango, ¿cómo se llama el mango? El mango, bueno, sí. Puedo estar ejecutando mi en vez de re. Así mismo. Y el único factor que me hace diferenciar que eso es mi y no re es mi oído. Así mismo es. Vaya, interesante, muy interesante. Realmente con esto me quedo sorprendido, Y digo por qué. En la guitarra, como dice, hay espacios que se dividen y uno sabe, bueno, en este espacio esta determinada cuerda suena en una nota. Ya que dijimos re, esto es re en la guitarra, es muy fácil, aquí es re y siempre será allí, no cambia. Y en otro es mi, ahí va a ser siempre mi, tampoco cambia. El teclado, con más razón todavía, incluso algunos le colocan el nombre de la nota. Esto es re, aprieta, es re. Esto es mi, aprieta, es mi y punto. Pero en el violín no se tiene esa característica. Y eso también se da con la viola, el violonchelo y el contrabajo. Así mismo, se da con todos los instrumentos de cuerda frotada. Bien, también, no obstante, cabe destacar, ¿verdad?, que tenemos una posición que hay que ajustarnos a esa posición, ¿verdad? Donde, como vos decías, donde yo creo que es re, entonces, bueno, tenemos con cierto dedo que apretamos la nota para que sea la nota re. Pero no obstante, puede ocurrir que justo se me desafina el violín a mitad de la música y yo tengo que poder, no me puedo poner a afinar en la mitad de la música mientras el resto está ejecutando. Entonces yo tengo que automáticamente recurrir a mi oído para poder apretar donde tiene que sonar la nota que me dice la partitura o la nota que tiene que ser. ¿Qué factores hacen que se desafine, por ejemplo, un violín? El clima es generalmente el primer factor, ¿verdad? Ya sea la humedad o mucho calor, ¿verdad? O mucho frío. O mucho frío, esto hace que siempre tienda a desafinarse, ya sea para arriba o para abajo. Es curioso cómo en Paraguay o en esta zona de América Latina en general, el clima tiene un factor muy incidente en los instrumentos. La gente dice, pero ¿y qué tiene que ver el calor? Bueno, es una cuestión física. Ustedes saben que si colocan el hielo al calor, ¿qué ocurre? Se derrite el hielo. ¿Y cuál es el factor que lo derrite? Es el calor, y eso es una cuestión de clima. Del tiempo que tenemos, la temperatura que tenemos. Y lo mismo ocurre con las cuerdas. Como son materia, el calor o el frío, o el calor en sus diferentes tonalidades, digámoslo de esta manera, en sus diferentes frecuencias, incide directamente. Entonces, eso hace que se desafine el instrumento en particular, y el instrumento tiene que estar afinado. Dijiste, la primera cuerda es mi. Mi. Pulsada sin apretar es mi. Es mi. La segunda cuerda es la. La tercera cuerda es re. Y la última sería sol. Sol. Así Interesante. mismo. Parecida a la guitarra en ese sentido. Más o menos. Sí. Así es. Realmente estamos aprendiendo bastante. Bueno, concretamente aprendimos mucho sobre el violín. Honestamente, creo que no solamente yo, sino muchos de los oyentes también habrán dicho, a la pucha, mira, no es tanto había sido el violín, porque parece que se le tiene como que es inalcanzable para muchos, ¿sí? Sin embargo, estás con las explicaciones diciendo que no es así, que Antonio y yo también podemos tocar el violín, pese a que no tenemos tan finos los dedos, pero igual. Y concretamente, ya dentro del Conservatorio de Bellas Artes UNE, ¿cuáles son los días en que se desarrolla esta modalidad?
Asimismo, para la modalidad de violín estamos los días martes y jueves de 8 a 11:45 por la mañana y de 14 a 17:45 por la tarde, martes y jueves. ¿Qué se necesita para estudiar violín? En primer lugar, tener el instrumento. Tener el instrumento porque no basta con estudiar simplemente o practicar simplemente en horario de clase. Esto tiene que ser como mínimo 40 minutos todos los días, de domingo a domingo. No existe viaje, no existe feriado, es de domingo a domingo, 40 minutos como mínimo, ponerse a practicar si realmente se quiere llegar al objetivo. Y entonces, en primer lugar, sería tener el instrumento y luego inscribirse también en la clase de lenguaje porque es muy necesario, como te estaba explicando. Entonces, inscribirse en la clase de lenguaje y ya simplemente pasar al conservatorio y preguntar por los horarios disponibles, porque dentro del horario que te dije hay grupos, ¿verdad? Que se dividen en grupos para, ya sea por la edad, de acuerdo a las edades o al avance que tiene el alumno, entonces para ir dividiendo. Y ya dependiendo de todo eso, ahí se le comunica o se le da el horario en el que el alumno debe ir para las clases. ¿Desde qué año o desde qué edad uno puede participar? A partir de los 8 años de edad. 8 años. Antonio, si nosotros nos vamos a practicar violín, estaremos con los niños de 8 años. ¿Y por qué no, verdad? Claro. Es medio frustrante nomás porque los niños generalmente aprenden más rápido que nosotros, ya los adultos. Pero bueno, igual. Recuerdo, alguna vez en mi vida tuve el interés de estudiar guitarra y estudiaba guitarra justamente con niños de 8 años. Ya yo con 20 y los niños de 8, y es bastante frustrante porque los niños aprenden siempre mucho más rápido que los adultos. Pero muy interesante. Bueno, la gente todavía puede inscribirse en este tiempo, considerando que ya estamos a septiembre, profe. Y ahora mismo, en realidad, yo ya no recomiendo tanto porque ya estamos llegando a la etapa final. En cuanto a la modalidad que sería el violín, ¿verdad? Porque llegarán las vacaciones y al final se va a quedar en ese lapso de bueno, ¿y qué hago ahora? Uh-huh. Entonces yo creo mejor esperar un poquito a que llegue la clausura, porque ya estamos a 2 meses a más tardar. Y en 2 meses, como te estaba explicando, para el violín es absolutamente nada. O sea, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Y prácticamente lo que pueda ocurrir es que al final el alumno se decepcione más o menos de lo que logró en ese corto tiempo. Entonces, de lo poco que logra en ese tiempo, entonces ya no quiera más seguir al año siguiente. Entonces yo creo mejor esperar para el año siguiente y ahí poder realizar bien las clases como se debe hasta finalizar el año, ¿verdad? Y para poder tener y ver resultado, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Ver el resultado y escuchar por sobre todo un buen resultado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, me permito con la presencia de la profesora emitir un saludo a un violinista que es igual a nosotros, Antonio, bastante mayor, pero le gusta el instrumento del violín, al doctor Santiago Miranda. El doctor Santiago Miranda es un aficionado también al violín, le gusta muchísimo y también se frustró bastante porque fue a estudiar con los niños de 8 años, pero nos decía, pero bueno, él sí tiene la perseverancia, así es que aprendimos muchísimo del violín con la profesora Montserrat Franco. Creo que despertó el interés de aprender este instrumento. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos decía fuera de micrófonos que para las 8 en punto tiene que tener alumnos de violín en un conservatorio privado, así es que entonces la despedimos para que pueda llegar sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Al contrario, muchas gracias, Luis, como ya te estaba diciendo, por el espacio y una vez más a la Universidad Nacional del Este por la confianza. Muchas gracias.
Profesora Montserrat Franco, responsable de la modalidad violín en el Conservatorio Bellas Artes UNE, hablando con nosotros aquí en Espacio Universitario a través de Itapirú FM 96.1 MHz.